Buenos días, tardes o noches, aquí su padre Fig dándoles la bienvenida a este canal, link de la historia y del creador en la descripción. Descargo de responsabilidad. Esta es una obra de fanfiction basada en múltiples series de anime barra manga existentes. Los personajes y escenarios utilizados en esta historia pertenecen a sus respectivos dueños y creadores. Capítulo 9. La luz del sol estaba empezando a asomar por el horizonte y su brillante resplandor ahuyentaba las sombras. O al menos, la mayoría de ellas, ya que había algunos lugares donde la oscuridad parecía adherirse a ellos como si fuera obra de una fuerza invisible. Uno de esos lugares pertenecía a la fábrica donde se escondía All for One. Rodeado por el equipo médico que mantenía con vida al antiguo villano, All for One ya estaba muy activo. A pesar de no poder levantarse de su silla hasta que el casco de soporte vital especial en el que estaba trabajando el doctor estuviera terminado, eso no lo detuvo. Ante él estaba la información que le había solicitado a su espía dentro de la escuela con una aplicación de texto a audio leyendo el informe en voz baja. O, al menos, lo que su espía podía conseguir en ese momento. Por un breve momento, All for One dejó que su mente vagara un poco mientras pensaba en el desastre que fue el ataque del AUSG. Específicamente, cómo las cosas podrían haber ido un poco mejor planificadas por parte de Tomura. Si el chico simplemente le hubiera pedido al espía información sobre las peculiaridades de los estudiantes, las cosas habrían resultado muy diferentes. Habrían podido colocar a los estudiantes en áreas donde tenían el peor terreno para hacer uso de sus peculiaridades. O podrían haberse asegurado de que ciertos estudiantes fueran enviados a áreas con villanos que tenían peculiaridades que podían contrarrestar mejor a los héroes. Incluso podrían eliminar ciertas piezas del tablero por completo y hacer que se las llevaran a All for One como una especie de regalo. Si eso hubiera sucedido entonces, incluso si aún no hubieran podido matar a All Might, la mancha tanto en la escuela como en el héroe número 1 habría sido grande. De todos modos, al final, había sido el plan de Tomaru y él respetaría las decisiones del chico. Y no era como si no las entendiera. Esos niños héroes podrían tener las habilidades dignas de entrar en la OA, pero, al final, seguían siendo niños. Con suficiente presión sobre ellos, separados del resto de sus compañeros de clase y maestros mientras se enfrentaban a una gran cantidad de villanos que no eran máquinas hechas para ponerlos a prueba, lo más probable era que entraran en pánico. Se equivocarían o intentarían huir. Y aquellos que lograran mantener la calma, en circunstancias normales, serían llevados al límite después de un tiempo. El único que podía ver que planteaba un problema habría sido el joven Todoroki. Luego, cuando agregas a los Nomu a la ecuación, aprender más sobre los que morirían parecería una pérdida de tiempo. Al menos para Tomaru. Con suerte, después de esto, repensaría cómo planeó las cosas y crecería. En cuanto a él, All for One necesitaba comenzar a hacer sus propios planes para el futuro. Y para eso, necesitaba la información que sería la base. Por eso se había puesto en contacto con su espía para comenzar a obtener información no solo sobre las peculiaridades, sino sobre todo lo que pudieran sobre los estudiantes del 1A. Específicamente, sobre Izuku Midoriya. Por supuesto, su espía había hecho todo lo posible para transmitir todo lo que pudo sobre el adolescente dragón. Y lo que descubrió hizo que el antiguo villano deseara aún más esta peculiaridad. El poder, la velocidad, la transformación. Era todo lo que alguna vez pudo desear y más. Sin embargo, había una parte que All for One encontró más interesante. Tanto que había repetido esa parte del informe varias veces. Hasta donde su espía podía ver, a pesar de que Izuku Midoriya era un estudiante honesto, All Might parecía despreciar al chico con pasión. Tanto que, antes de que comenzara la primera clase heroica, el odio era tan palpable que el espía de All for One pensó que el héroe golpearía a Midoriya. Allí mismo, frente a toda la clase. Además, en una fecha posterior, pudo confirmar que no era el único en notar esto. Toda la clase parecía creer que All Might simplemente odiaba al chico. Si bien había algunas teorías sobre el porqué, todo lo que Midoriya diría fue que el héroe profesional creía que le habían mentido. Esto hizo que All for One tarareara mientras se reclinaba en su silla mientras su mente corría para tratar de procesar esto. Cuando escuchó por primera vez sobre el niño y cómo luchó contra el Nomu, creyó que la fuerza sobrenatural del adolescente provenía de One for All potenciando su don de dragón. Que All Might lo había elegido para ser el siguiente en la larga línea de sucesión con ese legado. ¿Se había equivocado? No, susurró el villano. Si hubiera existido una peculiaridad que hiciera que alguien fuera tan poderoso, entonces él ya se habría enterado de ello. Tampoco tenía sentido que ese bufón se enojara tanto por haberle mentido. Habiendo conocido a ese idiota durante tanto tiempo, All for One tenía una idea de cómo lo habría manejado. All Might habría llevado al chico a un lado y le habría preguntado directamente qué estaba pasando.
Después de todo, el hombre tenía que mantener su imagen. Juntando sus manos, All for One comenzó a reflexionar sobre lo que realmente estaba sucediendo. Su primer pensamiento lógico fue que All Might estaba molesto porque Midoriya estaba presumiendo. Una de las muchas cosas que All for One sabía sobre el héroe profesional era cómo hizo todo lo posible para mantener en secreto la verdadera naturaleza de su don. Algo de lo que le habría enfatizado la importancia a Midoriya cuando se lo transmitió. Pero, que un niño apareciera de la nada antes de mostrar el nivel de poder de All Might seguramente levantaría más de una ceja. Sin embargo, tan rápido como llegó el pensamiento, All for One lo ahuyentó. A pesar de querer mantener su Kirk en secreto, All Might no era el tipo de persona que querría mantener esto en secreto. Más bien, querría ayudar al joven Midoriya a destacarse para poder presentarlo al mundo como el próximo símbolo de la paz. Sin duda, riendo todo el tiempo y sonriendo como un tonto mientras el niño dragón aplastaba cada obstáculo en su camino. Además, a juzgar por lo que su espía había informado, Midoriya no buscaba atención. Según lo que había leído, sería más probable que Midoriya todavía se estuviera acostumbrando a la mejora de su Kirk y no estuviera haciendo nada de esto a propósito. ¿Podría ser una actuación? Preguntó el villano a nadie. Parecía muy impropio del héroe hacer algo así, pero All Might era el tipo de tonto al que le gustaba exagerar. Probablemente pensó que, si sospechaba que All for One todavía estaba vivo, nadie pensaría que le entregaría su don a alguien que le desagradaba activamente. O, si creía tontamente que All for One estaba realmente muerto, entonces poner distancia entre los dos ayudaría a evitar que otros vincularan su conexión. Sin embargo, All for One consideró absurda esa posibilidad. Si bien All Might era un buen actor, tenía que serlo para continuar con esa fachada, su mente débil era incapaz de idear un plan así. Era demasiado directo y testarudo como para idear cualquier tipo de tácticas de desmayo. Quizás por orden de Nezu y All Might está teniendo problemas para bajar el tono. Eso sí que lo podía creer. Necesitaré más información, murmuró All for One después de un momento. Sí, era demasiado pronto para formular teorías para descubrir el verdadero significado detrás de este comportamiento. Lo molestaría por un tiempo, pero al final lo descubriría. Entonces, cuando adquiriera esa peculiaridad del dragón, podría reírse de su estupidez ante ellos. All for One entonces observaría con regocijo cómo sus rostros se desmoronaban, la desesperación se apoderaba de ellos mientras su plan se desmoronaba en polvo a sus pies. Oh, eso sería dulce. Pero, antes de poder hacer eso, necesitaba aprender todo lo que pudiera sobre Izuku Midoriya. En otro lugar. Necesito aprender todo lo que pueda sobre ti, Izuku Midoriya, gruñó All Might mientras se sentaba frente a su computadora personal, escribiendo en el teclado con tanta fuerza que podría romperse. Al igual que los últimos que llenaron 3 botes de basura en la oficina del maestro. Mientras el hombre escribía, se reprendió a sí mismo por su error al caer en la trampa que le habían tendido Midoriya y All for One. Si se hubiera dado cuenta antes, podría haber evitado parecer un loco paranoico. Si hubiera pensado con anticipación y hubiera llegado a esa reunión con solo una pequeña prueba en lugar de pedirles que confiaran ciegamente en él. Y dado cómo había actuado antes de darse cuenta de las profundidades en las que se habían hundido All for One y Midoriya, no podía culpar a los otros profesores por no creer que el chico era el espía. Aún así, como héroe profesional número 1, no podía darse por vencido. Sería difícil convencer a los demás de la verdad, pero él estaba más que a la altura de la tarea. Porque era All Might. Porque defendería a sus estudiantes. Y todo empezó aquí, en el lugar más grande y creíble para obtener información. Internet. O, para ser más específico, estaba buscando en la base de datos del gobierno para investigar al chico. Investigar estos archivos era un privilegio especial que solo se les otorgaba a los héroes que trabajan en la UA cuando hacían verificaciones de antecedentes de sus estudiantes. Normalmente lo hacían los profesores de la clase, pero no había nada que dijera que otros profesores no podían hacerlo. Tampoco era raro volver a verificarlo poco después de que comenzara el año cuando los profesores notaban algún comportamiento extraño en los estudiantes. Así que todo debería estar bien. El primer archivo que All Might había visto era el registro del Kirk de Izuku Midoriya. Aquí, el hombre actualmente delgado podía ver la historia completa del Kirk de Midoriya. O, más bien, la completa falta de uno hasta hace poco. Sin embargo, se estremeció un poco cuando vio el archivo original completo con un Midoriya de 4 años con los ojos llorosos que parecía estar tratando, y fallando, en mantener sus emociones bajo control. Era tan honesto que All Might tuvo que agarrarse el corazón después de mirarlo durante demasiado tiempo. Después de eso, el archivo permaneció intacto.
Ni siquiera la imagen había sido actualizada como debería haber sido en caso de que algo le sucediera al niño. Eso fue hasta después del examen de ingreso. Después de eso, su registro de Kirk se había actualizado aparentemente sin preguntas. Al ver esto, All Might frunció el ceño mientras maldecía en silencio al sistema. Ok, entendió que actualizar su Kirk era algo natural y la mayoría de las personas que trabajan en el registro de Kirk simplemente aceptan las cosas. Esto se debió a que, a medida que envejece, comienza a comprender mejor cómo funciona su Kirk. Lo que pensaba que era simplemente crear agua a partir de su dedo índice resulta estar acumulando humedad en el aire alrededor de las puntas de sus dedos. Entonces, las actualizaciones estaban destinadas a suceder con el tiempo, lo que significa que no había razón para cuestionarlo. Bueno, siempre y cuando no suceda con demasiada frecuencia. Entonces comienzan a pensar que les estás haciendo una broma. Aún así, uno pensaría que pasar de no tener ningún don a poder convertirse en un dragón súper fuerte que escupe fuego generaría al menos algunas preguntas. Una vez más, All Might consideró usar esto como información para ser usada en contra de Midoriya. Después de todo, ¿no era esta una prueba de que algo le había pasado al chico? ¿Y no tenían pruebas de que Nomu tenía todas esas peculiaridades adicionales en su cuerpo? Sin embargo, All Might solo suspiró y negó con la cabeza. No, esto no era suficiente. Si intentaba sacar el tema a colación, señalarían una vez más que, si bien era extraño, todavía los ayudó en la USG. E incluso si sintieran curiosidad, probablemente hablarían primero con Nafu, quien les contaría sobre la entrevista que tuvo con Midoriya. Aquella en la que All Might supo, sin lugar a dudas, que el chico había engañado al detector de mentiras viviente. Después de pasar una hora más o menos revisando los registros de Izuku Midoriya, descubrió algo. Unos meses después de esa reunión en la azotea, el chico se había mudado del apartamento en el que había crecido. Curioso, el hombre decidió investigar a todas las personas que vivían allí. Pronto, tenía 4 ventanas en su pantalla. Una para cada residente de la casa de los Midoriya con toda la información que le sería permitida. Dándose una palmadita en la espalda por haber tenido esta idea, All Might se inclinó hacia adelante mientras comenzaba a revisar el archivo de las sirvientas, Toru, primero. Pero, a medida que pasaba el tiempo, sus hombros comenzaron a hundirse mientras sus ojos se movían de un lado a otro de la pantalla. Entonces, ¿y qué estoy buscando? Gritó All Might en la habitación vacía, llevándose las manos a la cabeza mientras miraba hacia el techo. Bien, sabía cuáles eran sus puntos fuertes. Una fuerza increíble, una capacidad de combate asombrosa y la capacidad de conquistar a casi cualquier multitud con la que se cruzara. Pero su debilidad, algo por lo que Sir Niuteye siempre lo había reprendido, eran sus habilidades de investigación. Ahora, esa debilidad se estaba volviendo en su contra, ya que todo lo que estaba mirando parecía normal. De hecho, no sabía cómo saber si algo parecía sospechoso. Todas las áreas apropiadas estaban completas y nada parecía exagerado. Maldita sea, maldijo All Might mientras volvía a mirar la pantalla. ¿Es esto otro de los actos de All for One? ¿Contrató a alguien para que limpiara su expediente? ¿O reclutó a alguien que estaba impecable? Sintiendo ganas de llorar, All Might se movió para abrir las otras ventanas. Después de abrirlas, dividiendo la pantalla para poder examinarlas a las dos al mismo tiempo, el símbolo de la paz se levantó rápidamente. Con los ojos muy abiertos, miró horrorizado las imágenes de las dos adorables niñas. Oh, esto es peor de lo que pensaba, jadeó All Might. All for One e Izuku Midoriya, ambos son verdaderos demonios. Encuentran pobres almas perdidas y las crían para que se conviertan en instrumentos del mal. Mientras decía este último punto, señaló la pantalla con un dedo besudo. Al mismo tiempo, podía imaginar las imágenes de las dos chicas en la pantalla, Kana y Eri, abrazándose mientras las sombras amenazantes de Toru y Midoriya se cernían sobre ellas con brillantes ojos rojos. Tenía sentido. Ambos archivos decían que habían sido adoptados, y que el que se llamaba Eri era una incorporación muy reciente. Sin duda habían estado buscando niños con poderosos quirks que habían sido desatendidos por la sociedad. Una vez que los encontraran, los llevarían a su casa para colmarlos de amabilidad y, al mismo tiempo, les lavarían el cerebro. Haciendo que odiaran a la sociedad de héroes que les había fallado o algo por el estilo. Entonces, en unos pocos años, ese demonio tendría seguidores completamente leales dispuestos a cumplir sus órdenes. Dispuestos a destruir a la sociedad y a los héroes mientras recolectaban quirks para All for One. Al ver claramente la urgencia de la amenaza, All Might salió corriendo de la oficina del maestro, solo para encontrar a Nezu parado en el pasillo esperándolo. All Might, comenzó Nezu lentamente.
¿Puedes decirme por qué accediste a los archivos relacionados con Izuku Midoriya? Porque, hasta donde yo sé, no eres su profesor ni has presentado ninguna queja formal sobre él que justifique tal acción. ¿Qué? Joy empezó All Might mientras daba un paso atrás. ¿Cómo y? Ah, ya entiendo. Tenías cámaras observándome todo este tiempo. Así fue como supiste lo que estaba haciendo. Ante eso, Nezu se rió entre dientes. Oh, All Might, respondió Nezu, sacudiendo la cabeza mientras se acercaba unos pasos. ¿Por qué tendría que pasar por todos esos problemas? Mi máxima prioridad es saber cuando uno de mis profesores tiene inquietudes sobre los estudiantes que permitimos entrar a la escuela. Por eso, cada vez que un miembro del personal realiza una verificación de antecedentes, recibo un mensaje de texto y un correo electrónico que me informan que el profesor está ingresando a las bases de datos del gobierno. Después de todo, un par de ojos extra, así como un punto de vista diferente, pueden ser de gran ayuda en ese tipo de situaciones. Oh, fue todo lo que pudo decir el héroe profesional, sintiéndose de repente realmente estúpido. Por supuesto, tuvo que iniciar sesión en el sistema usando la identificación de su maestro para poder ingresar. No solo sé quién está ingresando, sino también a qué estudiante están investigando, continuó Nezu con una sonrisa. Sin embargo, All Might pudo ver el pequeño brillo en los ojos de su jefe que delataba su irritación. Entonces, All Might, por favor, dime qué estabas buscando exactamente que crees que yo, Aizawa y el detective Tsukauchi no vimos. Me muero por saber qué encontraste. ¿Encontraste algo, no? Dada la forma en que te dirigías, estoy seguro de que lograste encontrar alguna evidencia para respaldar tu, teoría de que el joven Midoriya es un espía de One for All. Bueno, All Might sintió que el sudor le corría por todo el cuerpo. Entonces, All Might logró encontrar su coraje mientras se enderezaba y miraba a su jefe. Señor, con el debido respeto, está siendo demasiado imprudente. Ese chico está trabajando con All for One. ¿No puede ver el peligro? Deduzco, por esa respuesta, que no has encontrado nada, afirmó Nezu, ignorando el comentario de All Might. All Might, estoy empezando a llegar al límite de mis fuerzas con este comportamiento. Director, sé que Midoriya de alguna manera los engañó a usted y a Tsukauchi. Gritó All Might, su voz resonando por los pasillos. No sé cómo, pero lo hizo. Es la única explicación que tiene sentido. Dijiste que su criada estaba a su lado, ¿verdad? Tal vez ella tiene algún tipo de don que le permite bloquear el don de Tsukauchi. Eso explicaría todo. Y con ustedes dos engañados, All for One y Midoriya pueden corromper a esas dos niñitas. Tenemos que detener esto. Por un momento, Nezu se quedó en silencio mientras miraba a All Might con esos grandes ojos negros que no parpadeaban. En ese momento, All Might sintió que la esperanza crecía en su corazón. Por fin había logrado comunicarse con el director. Déjame aclarar esto, dijo Nezu por fin, su tono aplastando la esperanza dentro de All Might. ¿Crees que la criada de Midoriya, la misma que derribó la puerta de Ua a patadas cuando le trajo comida a su empleador, tiene un don específico para contrarrestar a una persona? La misma criada que, además, después del incidente, arregló lo que rompió y lo dejó como nuevo. Mejor, de hecho, según Power Loader. Podría tener múltiples peculiaridades. Afirmó All Might. Se las dio All for One. Nezu, por su parte, respiró profundamente. ¿Y la evidencia que respalda esta teoría es? Preguntó, mirando al héroe más alto. Cuando no dijo nada, Nezu simplemente negó con la cabeza. Yo diría que estás buscando algo a lo que agarrarte, pero eso sería demasiado generoso en este momento. Por otro momento, ninguno de los dos dijo una palabra. Nezu cerró los ojos mientras parecía estar sumido en sus pensamientos. All Might no sabía lo que pasaba por la mente de su jefe, pero este descanso le permitió pensar también. Necesitaba encontrar una manera de convencer a Nezu y al resto del personal de que los estaban engañando. ¿Pero qué podía decir que no le hubieran dicho ya? ¿Qué podía hacer para mostrarles la verdad? All Might, dijo finalmente Nezu. Creo que ya es hora de que hables en persona con los residentes de la casa de los Midoriya. ¿Y qué? Preguntó All Might, con su mente paralizada. Sí, creo que sería mejor que nos sentáramos, continuó Nezu asintiendo y su sonrisa reapareciendo lentamente. All Might, por lo que me has dicho, no has tenido una conversación real con el joven Midoriya desde que admitió que no tenía ningún don. Así que, en lugar de mirarlo desde la distancia, gruñirle y hacer todo tipo de conjeturas descabelladas, me gustaría que te sentaras y hablaras con él. Ten una conversación sincera de corazón a corazón con ese joven. Conócelo como persona, no solo como lo que puedes encontrar en una pantalla o lo que sea que pase por tu cabeza. Y no solo como él.
Habla con su criada, Toru, y encontrarás a una mujer enérgica y encantadora. Habla con el joven Kana y con la niña que la familia adoptó recientemente. Tiene que ser mejor que lo que estás haciendo ahora mismo. All Might abrió la boca, dispuesto a argumentar que eso sería como meterse en una telaraña. Sin embargo, antes de que pudiera decirlo, una idea le pasó por la cabeza y le hizo cerrar la mandíbula. Esta era su oportunidad. Nezu podría ser más inteligente que él, pero no había nadie en el planeta que conociera a All for One mejor que él. Podría llegar al meollo del asunto, quizás incluso husmeando por el apartamento en busca de algo que traer como prueba de su maldad. Incluso podría demostrarles a todos que su teoría de que All for One estaba entrenando niños era correcta. Sí. Este era su momento. Está bien, dijo All Might mientras pasaba junto a Nezu. Había un poco más de confianza en el héroe profesional mientras caminaba. Existía la posibilidad de que estuviera cayendo en otra trampa, pero había logrado ahorrar todo su tiempo en su forma de héroe. Así que, si alguno de ellos intentaba luchar contra él, podría manejarlo con facilidad. En otro lugar. ¿Qué es eso? Preguntó Eri, y Izuku la vio señalando algo con el rabillo del ojo. Mientras Izuku miraba hacia allí, se detuvo y el resto de su familia encontrada se detuvo poco después. Si bien Eri todavía era tímida y callada, poco a poco estaba saliendo de su caparazón. Poco a poco, tenía menos miedo de hacer preguntas al grupo y hacerles pedidos personales. Tal vez fue el viaje de compras que habían hecho ayer lo que realmente la ayudó a ver que podía expresar sus opiniones. Entonces, viéndolo como algo positivo, Izuku respondía a cualquier pregunta que ella tuviera. Solo deseaba que ella preguntara más sobre los héroes. Izuku se dio la vuelta y miró en dirección a donde señalaba la chica de un cuerno. Su mirada se dirigió al otro lado de la calle, donde había un parque. Para él, se veía mucho mejor que los que solía visitar, ya que todo el equipamiento parecía nuevo. Sin embargo, cuando lo pensó, dada la zona por la que viajaban, realmente no le sorprendería saber que el equipo del patio de juegos se reemplazaba anualmente. Con todo un personal saliendo a limpiarlo cada hora. Al principio, Izuku estaba un poco confundido, ya que habían pasado por el patio de juegos cerca de su apartamento de camino al tren y ella no había preguntado por eso en ese momento. Entonces, ¿por qué de repente estaba preguntando por eso ahora? Tomándose otro momento, Izuku hizo lo mejor que pudo para seguir el camino que Eri estaba señalando, solo para que su corazón se hundiera. Sí, ahora sabía por qué ella tenía curiosidad. Esos son balancines, dijo Izuku, con el sudor formándose en su frente mientras Kana y Toru dejaban escapar jadeos emocionados. También podía ver el brillo en sus ojos. ¿Balancines? Repitió Eri. ¿Cómo funcionan? Podemos mostrártelo, dijo Kana. ¿Verdad, señorita Toru? Así es, respondió una Toru súper emocionada, levantando los puños en el aire. Ha pasado tanto tiempo desde que nos divertimos tanto como ahora. Dicho esto, la sirvienta y la joven dragón cruzaron la calle, tan emocionadas ante la perspectiva de jugar con uno de sus juguetes favoritos que no miraron a ambos lados antes de cruzar la calle. Afortunadamente, dicha calle estaba vacía en ese momento. Ah, Toru, gritó Izuku mientras él y Eri seguían a los dragones nacidos naturalmente, esta vez asegurándose de mirar a ambos lados. ¿No crees que deberíamos irnos? No se preocupe, señor Midoriya, dijo Toru feliz y riendo. Hemos avanzado bastante, así que no llegaremos tarde si jugamos un poco. Además, ¿no es más importante que le enseñemos a Eri cómo juegan los humanos? Izuku, sabiendo que estaba en una batalla perdida, simplemente se quedó a un lado mientras sostenía la mano de Eri mientras los dos observaban cómo se desarrollaba el desastre que estaba a punto de suceder. Kana se colocó en un extremo del balancín donde permaneció de pie. Una vez que estuvo en su lugar, Toru saltó al aire para aterrizar en el lado opuesto usando tanta fuerza que envió a Kana al aire. De hecho, se elevó tanto que se convirtió en un destello en el cielo. Pasó el tiempo, con Toru esperando con una expresión mareada mientras Eri parecía asustada de que Kana se hubiera ido para siempre. Luego, el pequeño dragón cayó de nuevo a la tierra mientras todavía estaba de pie y aterrizó en el balancín. Esto hizo que Toru se riera y vitoreara en el aire de la misma manera que Kana. Izuku, no creo que me guste esto, susurró Eri mientras agarraba su mano con más fuerza y también presionaba su cuerpo contra el de él. Parece aterrador. No te culpo. Pero así no es como la mayoría de la gente juega en los balancines. Solo ellos, suspiró Izuku cuando Toru aterrizó, enviando a Kana de volar hacia arriba. Solo esperaba que no siguieran jugando hasta que el balancín se rompiera como el de casa. Bueno, eso además de esperar que no apareciera un héroe. En otro lugar.
La familia Midoriya no sabía que, en ese momento, All Might se dirigía a la puerta de su apartamento. El hombre se había cambiado su enorme traje de rayas por el mismo atuendo que había usado cuando conoció a Midoriya por primera vez en esa azotea. Si algo sucediera, podría reducir la pérdida vestido así. Cuando llegó a la puerta, se detuvo un momento para sacar un pequeño trozo de papel y comprobar que estaba en la puerta correcta, y tocó el timbre. Mientras el hombre esperaba, sus brazos se tensaron ligeramente mientras se preguntaba en qué se estaba metiendo. Casi podía imaginar a Midoriya sentado frente a su computadora, escribiendo un infame. Uno que no estaba destinado a la escuela, sino al señor oscuro al que había jurado lealtad. Luego, cuando sonó el timbre, rápidamente guardó su archivo malvado mientras la criada comenzaba a asegurarse de que nada que pudiera delatar su verdadera misión estuviera a la vista. Sin duda, lo último que harían sería recordarles a las chicas a las que les estaban lavando el cerebro que se comportaran lo mejor posible. Pensar en la maldad que estaba sucediendo dentro de ese apartamento hizo llorar su heroico corazón. Sus temores no hacían más que aumentar con cada segundo que pasaba. Cuando había pasado un minuto, el esbelto héroe volvió a tocar el timbre, con la pierna rebotando rápidamente mientras seguía esperando. Aún así, no había nada. No fue hasta el tercer o cuarto timbre que All Might empezó a preguntarse si estaban en casa. Lentamente, con cuidado, se inclinó para acercar un oído a la puerta. Una vez hecho eso, All Might cerró los ojos para concentrarse mejor en su sentido del oído y para percibir mejor las vibraciones del entorno. Se quedó así durante varios segundos antes de echar la cabeza hacia atrás. Puede que no esté en casa, murmuró mientras se frotaba la barbilla y miraba a su alrededor. No vio ninguna cámara alrededor de la puerta que hiciera que las personas que estaban dentro permanecieran completamente quietas y fingieran que el apartamento estaba vacío. Pero, dicho esto, solo porque no vio ninguna aquí no significaba que no existieran. Por lo que sabía, podría haber pasado por docenas de cámaras conectadas a dispositivos que estaban programados para alertarlos si él, All Might, aparecía. Sin duda estaban colocadas en áreas que les darían a los demonios el tiempo suficiente para apagar todos los dispositivos antes de mudarse a una habitación trasera. Por un momento, All Might se quedó allí pensando qué debía hacer. Sabía que lo correcto era regresar a la escuela, informar a Nezu que había intentado visitar a Midoriya con una visita sorpresa, explicarle que no había nadie en casa y luego programar una cita. Pero había algo más que podía hacer. Lo heroico. Y eso era investigar este asunto aquí y ahora antes de que alguien más saliera lastimado. Si se estaban escondiendo de él, entonces podría llegar al fondo de esto. Y, si realmente no estaban en casa, entonces tenía la oportunidad perfecta para buscar pistas. Asintiendo con la cabeza, All Might agarró la manija de la puerta mientras agregaba la energía One for All suficiente para romperla cuando giró el pomo. Con una sonrisa y una expresión seria en su rostro, abrió lentamente la puerta cuyo crujido era el único sonido que parecía resonar en la habitación. Luego entró, sin molestarse siquiera en quitarse los zapatos mientras entraba. Ya dentro, All Might se vio invadido por olores e imágenes que le trajeron tantos recuerdos que le hicieron detenerse mientras se encontraba cerca de la cocina abierta. Lo primero que notó fue el olor, el persistente aroma del desayuno que aún flotaba en el aire y que le hacía la boca agua. Casi podía saborear los grandes panqueques esponjosos que goteaban mantequilla y jarabe de arce, las tiras crujientes de tocino y el jugo de naranja recién exprimido. Si estaba en lo cierto, All Might no tenía idea, ya que cuando miró hacia la cocina vio que todos los platos habían sido lavados y estaban en un escurridor. Al echar un vistazo al resto del apartamento, All Might tuvo que admitir que el lugar parecía más ordenado que su propia casa. La única excepción era una pila de libros infantiles cerca del sofá, uno abierto en una página al azar que mostraba un dibujo de un hombre y un árbol. En la mesa de la cocina había algunos otros libros, que claramente eran libros de texto. Reconoció uno de ellos como una de las novelas que Cementos estaba repasando para el primer año de literatura. Frente a él había un libro de matemáticas básicas, uno destinado a niños pequeños y aparentemente terminado. All Might se adentró lentamente en el apartamento y se dirigió hacia la pila de libros que había cerca del sofá. El esbelto héroe profesional tomó uno y examinó la portada. Mientras lo miraba, los recuerdos de su propio pasado lo invadieron. Podía recordar estar sentado en el regazo de su madre, con el libro que parecía enorme cuando lo sostenía frente a él, mientras su madre se lo leía. Todavía podía recordar cómo se reían alegremente, sin mirar ni una vez detrás de ella la tabla de planchar que estaba detrás de ella. Un recordatorio del trabajo que todavía tenía que hacer dentro de su pequeño hogar.
No, lo que importaba en ese momento era la calidez y la luz que habían compartido entre ellos. Mientras las lágrimas aparecían en los ojos del héroe profesional provocadas por recuerdos en los que no había pensado durante tanto tiempo, All Might tuvo que admitir que esto no parecía una guarida del mal. Tras detenerse un momento, All Might usó su brazo desnudo para limpiar esas lágrimas antes de que una expresión casi avergonzada apareciera en el rostro del hombre. Mirando alrededor de la habitación de nuevo, todo parecía tan normal. Tan genuino. Tanto que comenzó a pensar que tal vez, de repente, un fuerte sonido llenó la habitación, lo que provocó que el héroe profesional gritara alarmado mientras dejaba caer el libro. Venía de un lado, sonando como una motosierra funcionando mientras se pasaba grava por una licuadora. Este ruido fue tan fuerte que All Might tuvo que colocarse las manos sobre los oídos. Justo a tiempo también cuando un nuevo ruido entró en la mezcla. Comenzó a sonar música fuerte, varias guitarras junto con un sonido aullante y chillón que no sonaba como si ningún humano vivo pudiera hacerlo. Las venas comenzaron a aparecer en el cuello de All Might mientras hacía todo lo posible por resistir, pero otro ruido desde arriba aplastó esa esperanza. All Might cayó de rodillas cuando el sonido de 100 taladros llenó la habitación mientras las lágrimas aparecieron en sus ojos. No tenía idea de cuánto tiempo todos esos sonidos continuaron llenando la habitación mientras luchaba por no gritar de dolor. Todo lo que sabía era que su cabeza se había estrellado contra el suelo rezando por misericordia, que esperaba que llegara pronto. Luego, todo terminó y el hombre jadeó en el suelo mientras era bendecido con el dulce sonido del silencio. Esto, suspiró All Might débilmente, ya que en ese momento preferiría estar escuchando a Present Mick cantando a todo pulmón en la ducha. Esto tiene que ser una trampa de algún tipo. Sin duda, en caso de que haya intrusos. Ahora podía ver el retorcido plan ante sus ojos. Esta guarida de villanía estaba diseñada para que personas como él bajaran la guardia. Sin duda había algún tipo de sensor oculto que activaría su trampa. All Might no sabía que los vecinos de Midorilla, que normalmente hacían todo lo posible por mantener los niveles de ruido bajos cuando los niños no iban a la escuela, sabían que los residentes de este apartamento estaban fuera en ese momento, lo que significaba que podían hacer tanto ruido como quisieran. En otro lugar. En otro lugar, Izuku y el resto de su familia, compuesta principalmente por dragones, habían llegado a su destino. La finca Yaoyorozu. Incluso desde la puerta principal, que parecía estar a una distancia considerable del edificio principal, el lugar parecía enorme. Más aún cuando la familia se dirigía a la puerta principal en limusina. Cuanto más se acercaban, más empezaba a darse cuenta de lo grande que era la casa. Incluso Toru tuvo que admitir, de mala gana, que estaba impresionada. He visto castillos humanos en algunos de los reinos más grandes, aunque más pequeños que este, dijo mientras una docena de miembros del personal gruñían mientras abrían lentamente las enormes puertas. Luego resopló, cruzándose de brazos y mirando hacia otro lado. Aún así, no sería ningún problema para un dragón destruir por completo este lugar. Ni siquiera una sola ballesta. ¿En qué están pensando? Ah, Toru, dijo Izuku en voz baja, señalando la docena de lanzacohetes antiaéreos que había en el patio delantero. No tenía ni idea de por qué esta familia los tenía, y además a la vista de todos. Tal vez estaban allí para disuadir a cualquiera de que se le ocurriera venir a ese lugar con malas intenciones. Después de todo, si estaban dispuestos a demostrar que los tenían, ¿qué estaban escondiendo? Por otra parte, tuvo que admitir que, dada la experiencia que había experimentado mientras era un dragón, esas cosas, en el mejor de los casos, les harían cosquillas. Una vez que las puertas se abrieron por completo, los ojos de Izuku se abrieron de par en par al ver lo que había frente a él. Era un gran pasillo de entrada con un gran énfasis en lo grandioso. Si tuviera que adivinar, esta habitación tenía al menos 2 pisos de altura y estaba hecha completamente de mármol con varias corrientes de oro incrustadas en ella. También podía ver varios retratos familiares colgados en la pared, cada uno dibujado de una manera que parecía replicar el estilo renacentista. Sobre sus cabezas había varios candelabros que, con sus sentidos de dragón, podía decir que estaban hechos de diamante puro. Volviendo su atención a la vista que tenía frente a él, Izuku casi hizo una doble toma. De pie frente a ellos estaba su compañera de clase Yaoyorozu con una de las sonrisas más grandes que había visto en ella hasta la fecha. Estaba de pie sobre una fina alfombra roja que iba desde la puerta principal antes de dividirse en 3 en el medio de la habitación mientras se dirigían hacia otras puertas. Una directamente frente a ellos y 2 a los lados. Pero lo que realmente fue impactante fueron las 20 sirvientas que la acompañaban.
Había 10 de cada lado, de pie justo al lado de la alfombra, vestidos con uniformes negros idénticos con botones dorados pulidos y con el cabello trenzado de manera idéntica. Saludos, joven señor y jóvenes señoras, dijeron todas las doncellas al unísono. Muchas gracias por venir, exclamó Yaoyorozu, juntando las manos con alegría. Por favor, síganme y los guiaré hacia el salón de té privado. Las sirvientas que ven aquí pasaron la mañana preparándolo solo para nosotras. Incluso se tomaron la molestia de asegurarse de que hubiera muchos bocadillos saludables para sus hermanas pequeñas. En ese momento, todas las sirvientas levantaron la cabeza con sonrisas de satisfacción en sus rostros. Izuku prácticamente pudo sentir su satisfacción cuando Kana colocó sus manos en sus mejillas mientras dejaba escapar un sonido de "oh". Eri, sin embargo, fue un poco más reservada mientras se escondía detrás de Izuku y agarraba sus pantalones con fuerza. Torui no estaba impresionada. ¿En serio?, dijo mientras todos entraban. ¿Necesitabas tantas sirvientas para limpiar una sola habitación? Suena bastante patético si me preguntas. En ese momento, todas las sirvientas comenzaron a mirar al dragón con una mirada asesina. Toru, sin embargo, no le prestó atención y se encogió de hombros con los brazos extendidos. Toru, gritó Izuku en pánico mientras miraba a la petulante chica dragón y luego a su compañera de clase. Dicha compañera de clase ahora tenía una mano sobre su boca con los ojos fijos en Toru. Vamos. Tienes que darles un buen ejemplo a Kana y Eri. Al escuchar eso, la doncella dragón miró con sorpresa a las dos chicas que la habían estado observando. Mientras comenzaba a agitar las manos salvajemente, afortunadamente sin crear vientos masivos en el proceso, Izuku se giró para mirar a la chica de cabello negro antes de inclinarse en señal de disculpa. Lo siento mucho por eso. Oh, no hay problema en absoluto, respondió Yaoyorozu mientras se daba la vuelta y hacía un gesto para que el grupo la siguiera. Eso demuéstralo, segura que está de sus creencias sobre cómo una criada experta debería ser capaz de manejar las cosas. Pero tal vez reconsidere su opinión una vez que vea el salón de té. Con eso, Yaoyorozu abrió el camino con sus 20 sirvientas a ambos lados. Mientras se dirigían hacia la puerta de la derecha, que las conducía por un gran pasillo, Izuku notó que varias de ellas seguían mirándola con malos ojos. Otras tenían miradas que mostraban que no podían esperar a que Toru se tragara sus palabras. Unos 5 minutos después, llegaron al salón de té. Aunque no era tan grande como la entrada, Izuku se habría sentido diminuto e insignificante si todavía fuera un humano normal. Alrededor de la habitación había arcos de mármol que daban la apariencia de que sostenían un techo de cristal. Con solo mirar el techo, Izuku podía ver y oler la evidencia de que lo habían limpiado a fondo recientemente. En el medio de la habitación había una pequeña isla a la que había que cruzar un puente para llegar. Izuku podía oír el suave chapoteo del agua, así como el sonido de una pequeña cascada que venía de algún lugar. Sin duda, lo habían hecho para darle a la habitación un ambiente más relajante. En la isla había una mesa solitaria hecha de madera que parecía recién llegada del Amazonas con sillas doradas con elegantes cojines rojos que la rodeaban. Al lado de la mesa había un elegante carrito lleno de todo lo que pudieran desear. Al ver todo esto, Toru tenía una cosa que decir. Sí, mantengo mi declaración anterior, dijo mientras les daba a las sirvientas de la mansión Yaoyorozu una mirada poco impresionada. En otro lugar. Mientras la familia Midoriya se sentaba a tomar el té con la chica adinerada, All Might finalmente logró recomponerse lo suficiente como para levantarse del suelo. Sus oídos todavía le dolían por el sonido, pero eso no le impediría buscar en este apartamento del mal. Una vez que se puso de pie, el héroe profesional regresó a la cocina. Allí, agarró unas toallas de papel que enrolló lo más rápido que pudo antes de ponérselas en los oídos. Sabía que era una excusa pobre para usar tapones para los oídos, pero era lo mejor que podía hacer con tan poca antelación. Si esa trampa de sonido se activaba de nuevo, preferiría tener algo que nada. Y si lograba encontrar dónde los agentes de All for One escondían sus protectores auditivos con cancelación de ruido, entonces los usaría. Una vez terminado, All Might comenzó su búsqueda como es debido. Rápidamente comenzó a revisar todos los gabinetes y cajones, buscando frenéticamente cualquier cosa sospechosa. Tiró todo el desorden que estaba en su camino. Todos los platos se rompieron en el suelo cuando los arrojó detrás de él. Todas las ollas y sartenes volaron a un lado. Todos los utensilios cayeron al suelo. Luego, una vez que hubo quitado todos los obstáculos del camino, All Might comenzó a buscar compartimentos o notas ocultas. Apretando los dientes al no encontrar nada más que utensilios de cocina en una cocina, se dirigió hacia el refrigerador. Tal vez allí encontraría algo útil.
como partes del cuerpo de aquellos cuyas peculiaridades querían o muestras de sangre. Tal vez incluso algo peor. Solo que, una vez más, todo parecía normal. Alguien incluso se había tomado la molestia de colocar etiquetas con nombres en todos los contenedores. Pero, ¿eso detuvo al símbolo de la paz? No. Empezó a tirar todo, buscando compartimentos ocultos. No le importaba que estuviera lanzando algunas cosas al otro lado de la habitación con tanta fuerza que podría romper algo o manchar las paredes. Las vidas de sus estudiantes estaban en peligro. Esas niñas estaban a punto de ser utilizadas para el mal. Tenía que salvarlas a todas. Cuando All Might volcó el frigorífico, creyó oír un ruido que provenía del piso de abajo y de un costado. Pero el sonido era tan apagado que lo atribuyó a su imaginación. En cambio, se concentró en su búsqueda y rápidamente revisó para ver si había notas ocultas, memorias o cualquier otra cosa. Pero no había nada. Dejando escapar un suspiro, All Might maldijo a All for One. Ese monstruo nunca facilitaba las cosas. Sacudiendo la cabeza, All Might decidió revisar los dormitorios. Mientras se dirigía a la habitación más alejada de la entrada principal, su mente se apresuró a trazar un plan. Registraría cada habitación como lo había hecho y, al mismo tiempo, vería si no podía encontrar ninguna computadora o portátil. Si lo hacía, vería si no podía acceder a ningún archivo que estuviera en ellas. Pero, si estaban protegidas con contraseña, simplemente tomaría el dispositivo y vería si no podía hacer que uno de sus colegas lo pirateara. Al abrir la puerta de la primera habitación, All Might descubrió que esos tenían que ser los chicos. Y lo que vio le hizo abrir los ojos de par en par mientras daba un paso atrás. Es un apilador, declaró All Might. A donde quiera que miraba, podía ver su imagen musculosa. Había figuras de acción colocadas en estantes. Pósteres colgados en la pared. Incluso el edredón de la cama tenía su cara. Claramente, Izuku Midoriya estaba obsesionado con él. Sin duda debido a su naturaleza malvada de tratar de aprender todo lo que pudiera sobre el símbolo de la paz, lo que lo impulsaba a hacer todo lo posible para entrar en la cabeza del hombre. Justo cuando All Might estaba a punto de entrar en la habitación, tanto para agarrar la computadora portátil que estaba sobre el escritorio como para ver si el chico tenía algo de su pelo o algo parecido, un movimiento en la puerta principal llamó su atención. Al darse la vuelta, vio a una mujer joven que vestía unos vaqueros ajustados y una camisa a cuadros con botones. Lo que más le llamó la atención de esta mujer fue su mutación, que la convertía en una gigante casi tan alta como él, con rasgos verdes, parecidos a los de un zorro, y un largo cabello rubio. Por un momento, los dos se quedaron allí en silencio mientras se miraban fijamente. Entonces, un héroe. Policía. Alguien. Gritó la mujer zorro tan fuerte como pudo. Un intruso en la casa de los Midoriya. All Might casi levantó una mano, tratando de calmar a la mujer. Él, al menos, era consciente de cómo se vería esto para un extraño. Aquí estaba un hombre extraño, de pie dentro de una casa destrozada, con ropa que parecía súper holgada y toallas de papel metidas en las orejas. No era la mejor posición para estar. Sin embargo, ya podía escuchar los sonidos de movimiento de los otros apartamentos. Personas sacando sus teléfonos para llamar a la policía o agarrando algo para usar con el fin de detenerlo. En cualquier otro caso, All Might se habría sentido orgulloso de este sentido de comunidad. Pero no ahora. En cambio, maldijo en silencio esto porque estaba muy cerca de su objetivo. Apretando los dientes, corrió hacia la mujer zorro que gritó mientras saltaba fuera del camino. Al pasar corriendo junto a ella, All Might pudo escucharla llamarlo villano, lo que hizo que el corazón del hombre se detuviera por un breve momento. Le dolía mucho que lo llamaran así, especialmente después de todo lo que había hecho por Japón y el resto del mundo. De hecho, escucharlo casi le hizo querer darse la vuelta y decir que era un héroe. Pero sabía que no podía. No había forma de que le creyeran después de ser encontrado en la casa de un villano en la que había entrado. La única forma de que lo creyeran era si se transformaba en su forma más musculosa. Algo que no podía hacer, ya que solo sería cuestión de tiempo antes de que el resto del mundo se enterara de esta patética forma suya. Entonces, todo lo que el héroe pudo hacer fue seguir corriendo mientras las puertas comenzaban a abrirse. Ya sea para tomar fotografías del hombre o balancear objetos al azar que habían tomado del interior de sus apartamentos. De alguna manera, All Might logró saltar por la escalera varios escalones a la vez hasta que llegó a la acera. Una vez que sus pies hicieron contacto con el pavimento, continuó corriendo hacia la libertad lo más rápido que pudo. En otro lugar. Mientras tanto, Thor caminaba por los pasillos de la finca Yaoyorozu con el ceño fruncido.
No por la compañera de clase del señor Midorilla, como era de esperar, dado lo mucho que codiciaba el afecto de su amo. Pero sabía que no tenía nada de qué preocuparse. La chica podría ser más rica que la mayoría de los lamentables humanos de este mundo, pero había dejado en claro desde el momento en que se conocieron que estaba más interesada en las habilidades de sirvienta de Thor que en cualquier otra cosa. De hecho, esa era la única razón por la que los había invitado a su casa. En el momento en que se sentaron en el salón de té, con sus propias y patéticas doncellas sirviéndoles té, pequeños pasteles y cuencos de fruta, Yao Yorozu había preguntado por Toru. ¿Cómo había llegado al servicio de su señor Midorilla? ¿Dónde había aprendido su oficio? ¿Cuáles eran sus deberes en la casa? Estaba realmente interesada en cómo el señor Midorilla, un miembro de la clase media, tenía una doncella tan increíble. Luego tuvieron un poco de lo que a Toru le gustaba llamar un combate de sirvientas, ya que Yao Yorozu quería probar las habilidades de una de sus sirvientas contra el poder superior de un dragón. Por supuesto, esos humanos tontos tenían miradas de satisfacción en sus rostros como si realmente creyeran que tenían una oportunidad contra ella. En cuanto al señor Midorilla, estaba tan emocionado de verla en acción que comenzó a sudar incontrolablemente. Y cuando escuchó que esta familia tenía sirvientas de cocina que solo trabajaban en la cocina, bueno, casi les dijo que no era necesario que aceptara este desafío. Después de todo, ella hacía toda la cocina y la limpieza en la casa de los Midorilla, así que, por supuesto, era mejor que las sirvientas que solo podían hacer un trabajo con ayuda. Aún así, ella no era el tipo de dragón que dejaba pasar la oportunidad de poner a los tontos en su lugar. Thor todavía podía recordar haber entrado en la cocina y haberla encontrado tan grande y descomunal como el resto de este lugar. Honestamente, parecía que quien encargó esta mansión estaba tratando muy duro de compensar sus propias deficiencias en otro lugar. Una vez que se familiarizó con todo, se puso a trabajar contra un equipo completo de sirvientas que preparaban el almuerzo para todos. La parte que más tiempo le llevó a Toru fue decidir qué preparar. Se quedó allí, de espaldas al equipo de sirvientas que preparaban un almuerzo recién hecho, mientras se colocaba un dedo en la mejilla. Toru sabía que podía hacer todo lo posible dado que ahora tenía acceso a algunos de los ingredientes de mayor calidad de este mundo. Sin embargo, tenía que asimilar los sabores de aquellos a quienes iba a servir. Algo que fuera bueno tanto para los adolescentes como para las niñas. Su primer pensamiento fue omurice, ya que sabía que a todos les gustaba, pero ella lo había cocinado recientemente. Entonces, tuvo una idea. Katsudon. El plato favorito del señor Midorilla. Con la mente decidida, Thor corrió por la cocina. En lo que pareció un abrir y cerrar de ojos, pasó de preparar el plato para 5 personas a llevarlo a la estufa para comenzar a cocinar. Las sirvientas de la familia Yao Yorozu incluso se detuvieron varias veces, con la boca abierta mientras veían a Toru trabajar. Por supuesto, Toru se aseguró de prepararlo con todo el amor que tenía por su señor Midorilla y su pequeña familia. Naturalmente, ella terminó primero y el resto de las sirvientas se tomaron el tiempo de empastar adecuadamente la parte de la comida que ya estaba lista. Y estaba bastante claro quién ganó, ya que, después de tomar un solo bocado, la compañera de clase del señor Midorilla estaba chillando de alegría mientras devoraba el katsudon. Tampoco estuvo mal que tanto Eri como Kana la elogiaran y el señor Midorilla intervino para decir que estaba agradecido de tenerla. Cuando las otras sirvientas trajeron su almuerzo, bueno, Toru sabía que todos en la mesa solo estaban siendo educados cuando elogiaron la comida. Si bien todo eso había sido divertido, solo puso de relieve el problema que tenía con este lugar. La cantidad de sirvientas. En serio, ¿eran estos humanos tan débiles que necesitaban un pequeño ejército de sirvientas para limpiar una sola habitación? ¿Qué tan incompetente se podía llegar a ser? Entonces, justo cuando Toru dobló la esquina, vio a una que le llamó la atención. Era una mujer, aparentemente mayor que la mayoría de las otras sirvientas que trabajaban aquí. A diferencia de las demás, estaba sola y tenía el cabello negro recogido en un moño. Pero a diferencia de las demás, Toru podía ver que el suyo estaba un poco más desordenado y suelto. Mientras caminaba, parecía mirar a su alrededor como si esperara que alguien la viera antes de entrar a una habitación. ¿Estaba holgazaneando? Bueno, eso simplemente no podía ser. Oye, tú, gritó Toru mientras acortaba la distancia que la separaba de esta doncella solitaria. Tal vez un poco demasiado rápido, ya que la doncella soltó un grito una vez que el dragón estuvo frente a ella. Yo. Fue todo lo que el humano mayor pudo decir, dando unos pasos hacia atrás. Sí, tú, respondió Toru mientras cruzaba los brazos sobre el pecho. No sé cómo se hacen las cosas por aquí, pero tengo que ser sincera contigo.
Tienes que esforzarte mucho si quieres ser una buena sirvienta. Por ejemplo, tu uniforme de sirvienta está totalmente mal. Mientras decía esto, Toru se estiró para tocar el uniforme. Dicho uniforme no era negro como el resto, sino marrón claro con un delantal. En cuanto a los botones, estaban hechos de plástico barato en lugar de los dorados. Además, esta tela se siente muy débil, continuó Toru mientras comenzaba a frotar el material entre sus dedos. Honestamente, se siente muy débil. Todo lo que se necesitaría es un buen tirón para que esta lamentable tela se rompa. ¿En serio, quién diseñaría algo así? Bueno, eso es, comenzó la mujer, su rostro se puso rojo brillante mientras miraba hacia otro lado. ¿Y qué haces entrando en una habitación sin ningún material de limpieza? Insistió Toru mientras se ponía de pie, inclinando su rostro tan cerca del de la otra sirvienta que sus narices prácticamente se tocaban. No veo un carrito lleno de productos de limpieza ni veo ninguno en tu delantal. Entonces, ¿qué crees que vas a estar haciendo ahí dentro? ¿Solo está así? Las palabras de Toru se apagaron, parpadeando al darse cuenta de repente. Oh, ya veo lo que está pasando aquí. Solo quieres rodearte de la esencia de tu amo, ¿no? ¿Qué? Tartamudeó la criada mayor, con el rostro radiante debido a lo rojo que estaba. Luego se giró y juntó los dedos índices. No es lo que piensas. La verdad es, no digas más, interrumpió Toru, colocando una mano sobre el hombro del humano mayor mientras asentía sabiamente. Lo entiendo. De verdad que sí. No me gusta que una persona se entrometa en el amor y la pasión verdaderos, pero entiendo cómo te sientes. Porque verás, yo también estoy profundamente enamorada de mi amo. Jeje. Toru no pudo evitar chillar mientras su voz llevaba consigo todo su amor caótico por aquel a quien servía. Adoro estar rodeada de su aroma. Tener su sabor en mi lengua. Tanto que la mayoría de los días tengo que hacerlo en secreto cuando no está mirando o en casa. Vivo por los momentos en los que me da una palmadita en la cabeza o me dice que hice un buen trabajo. Si tan solo me dejara, jeje, ayudarlo a limpiarse en la ducha o, jeje, ayudarlo a dormir. Entonces, Toru se inclinó hacia la criada mayor y comenzó a susurrarle al oído todas las formas en que ayudaría a engordar a su señor Midoriya. Los ojos de la mujer mayor se abrieron de par en par, los vacíos blancos se llenaron de sorpresa mientras su boca estaba abierta. Sin embargo, sangraba un poco por la nariz mientras se le ocurrían ideas para el futuro. Toru, ¿dónde estás? La llamó de repente el señor Midoriya desde el final del pasillo. Por aquí. Gritó Toru con su habitual voz alegre, agitando la mano en el aire a pesar de saber que nadie podía verla. Por un momento, la criada con la que Toru había estado hablando se quedó de pie, sonrojada y con vapor saliendo de sus orejas. Pero, una vez que pareció darse cuenta de que se acercaban otras personas, comenzó a agitar las manos mientras emitía frenéticos ruidos incoherentes nacidos del pánico. Toru se giró, intentando hacer todo lo posible por averiguar a qué intentaba llegar la otra criada. Casi parecía que intentaba decirle que no dejara que la vieran. Ahí estás, dijo el señor Midoriya mientras doblaba la esquina junto con Eri, Kana y Yaoyorozu. Estábamos, madre. Gritó Yaoyorozu, para sorpresa de todos los presentes. ¿Tu mamá es una sirvienta como Toru? Preguntó Eri, su pregunta deleitó a Toru. El romance prohibido entre amo y sirviente, que trajo al mundo una hija, demostró que tal cosa era posible. Y si podía pasarle a humanos inferiores, entonces no había ninguna razón por la que no pudiera pasar entre ella y el señor Midoriya. No, no lo es. Nunca antes la había visto con un atuendo que no fuera confeccionado por uno de los mejores diseñadores de moda del mundo. Declaró el compañero de clase del señor Midoriya. Momo, susurró la madre de la niña entre dientes, mirando a su alrededor desesperadamente con el rostro todavía rojo como un tomate. Por supuesto, Toru lo captó todo. Primero la mujer miró la puerta por la que había estado a punto de entrar antes de girarse para mirar a su hija y a su compañera de clase. Luego, giró la cabeza como si buscara una vía de escape. Claro, había muchos lugares a los que podía correr, pero ¿qué sentido tendría? No era como si pudiera fundirse con las sombras mientras hacía que todos los que estaban allí olvidaran lo que habían visto. Luego, su cabeza volvió a girarse hacia la puerta. Hizo esto una y otra vez, haciendo que pareciera que tanto Momo como Eri solo estaba sacudiendo la cabeza al frente. Entonces, una nueva voz entró en la contienda. Tal vez no me escuchó tocar el timbre, dijo una voz suave y masculina. Una voz que, al escucharla, la mujer Yaoyorozu mayor soltó un grito mientras daba un gran paso hacia atrás. Las puertas de la habitación a la que había intentado entrar se abrieron de repente, revelando a un hombre con cabello entrecano y bigote rizado de pie en la puerta.
Dicho hombre también estaba vestido solo con una bata, mostrando mucho vello en el pecho que hizo que Toru se sintiera un poco asquerosa. Oh, ahí estás, dijo el hombre, una vez que sus ojos se posaron en la madre de Momo. Nadie, absolutamente nadie, podía pasar por alto cuán espesa era la lujuria en su tono. ¿Qué sirvienta más traviesa eres? Te llamé hace varios minutos para que me ayudaras a atender un problema con mi escritorio. Parece que voy a tener que castigarte, a ti. Las palabras del hombre terminaron en una pregunta, con la madre de Momo desmayándose debido a la vergüenza. Aunque no antes de señalar a la multitud que estaba allí. El señor Midoriya había actuado en el momento en que se abrieron las puertas, de alguna manera dándose cuenta de que algo estaba pasando, y cubrió los ojos y oídos de Eri. Toru, por su parte, había hecho lo mismo con Kana, aunque había una sonrisa en su rostro cuando finalmente entendió lo que estaba pasando. Honestamente, quería darle a la mujer un pulgar hacia arriba. Padre, ¿qué estás haciendo? Gritó la más joven Yaoyorozu, su cara ahora tan roja como la de su madre. Momo, ¿qué haces en este lado de la mansión? Preguntó su padre en estado de shock, ahora tratando de cubrirse entre los brazos de su esposa desmayada. No es que eso le sirviera de nada. Te dije que usaría el ala oeste para entretener a los invitados. Gritó Momo. Entonces sí, una llamada telefónica. Una llamada telefónica. Se escuchó el tono de llamada del señor Midoriya, rompiendo el silencio. Cuando Toru se giró para mirar al adolescente de cabello verde, el señor Midoriya liberó sus manos y usó sus alas para continuar protegiendo los ojos de la joven Eri. Hola. Comenzó el señor Midoriya. En unos momentos, sus ojos se abrieron de par en par mientras emitía varios sonidos de aprobación hacia quienquiera que estuviera al otro lado de la línea. Luego, antes de colgar, dijo que estarían allí lo antes posible. Era la policía. Alguien entró en nuestro apartamento. Mientras los demás humanos jadeaban, Toru entrecerró los ojos. Algún tonto se había atrevido a invadir la guarida de un dragón mientras ellos no estaban. Y no cualquier guarida, sino el nido de amor entre ella y el señor Midoriya había sido mancillado con sus sucias manos. Cuando descubriera quién había cometido este crimen imperdonable, haría llover el fuego del infierno sobre toda su familia. Te llevaré allí lo antes posible. Usaremos los helicópteros, dijo Momo. Ah, está bien, y comenzó el señor Midoriya, usando el tono que ella había llegado a amar y odiar al mismo tiempo. Era la voz que usaba cuando intentaba rechazar cortésmente sus esfuerzos por ayudarlo con cosas que no estaban relacionadas con sus deberes de sirvienta. No, no. Insisto, respondió Momo, echando una última mirada a sus padres antes de cerrar los ojos. Lo que sea para que me vaya de aquí. En otro lugar. La escena que Izuku encontró cuando él y su familia llegaron a su apartamento era una que lamentablemente veía con más frecuencia. Al mirar hacia la puerta, vio que la policía la había cerrado y que los oficiales se deslizaban por los huecos mientras recogían pruebas. Ni siquiera necesitó que sus sentidos de dragón mejorados le dijeran que estaban sacando pequeñas bolsas de pruebas con lo que habían encontrado. Se podían ver otros oficiales, ya sea revisando las escaleras en busca de pistas adicionales que hubieran quedado hablando con los vecinos. Bueno, todos menos dos ya habían hablado con la policía. El primero era el vecino de Izuku que vivía debajo de ellos. Ipan Josei. La gran mujer zorro vestía jeans y una camisa a cuadros abotonada, ambos necesitaban ser pedidos especialmente debido a su tamaño. Mientras estaba allí, sosteniendo las manos más pequeñas de Toru en las suyas, parecía lista para llorar en cualquier momento. A su lado, con una mirada preocupada en su rostro, estaba la señora Sasakibe, acariciando suavemente la espalda de la mujer más grande en un esfuerzo por consolarla. Lo siento mucho, Toru, gritó Josei, agachándose un poco para poder mirar a Toru a los ojos. Empecé a escuchar todos esos ruidos fuertes que venían de tu apartamento. Luego, cuando grité después de escuchar un fuerte estruendo y nadie respondió, pensé que seguramente alguien había resultado herido. Así que subí corriendo con la esperanza de que, al menos, pudiera ayudar. Pero cuando llegué, encontré la puerta de entrada entreabierta y dentro estaba este flaco vagabundo destrozando todo. Tenía que estar drogado o algo así, ya que tenía toallas de papel metidas en los oídos. O tal vez su don le permitía dispensarlas desde allí. Josei soltó un pequeño gemido mientras bajaba la cabeza. Cuando lo vi, todo lo que pude hacer fue mirarlo y gritar pidiendo ayuda. Al menos debería haber intentado detenerlo. No, querida, no es tu culpa, dijo rápidamente la señora Sasakibe, con voz suave. Escuché todo lo que estaba pasando allí. Pero lo único que hice fue llamar a la policía antes de esconderme en la parte trasera de mi apartamento con mi esposo.
Tal vez si hubiera sido más valiente, me habría asomado a la puerta para ver cómo era. O podría haberte dicho que la policía estaba en camino. Está bien, de verdad, ustedes dos, dijo Thor con una sonrisa. No se preocupen, ninguno de nosotros los culpa. De hecho, estamos agradecidos de tener tan buenos vecinos. Tiene razón, dijo Izuku, interrumpiendo a Jose y Sasakibe, que ya habían abierto la boca para protestar. Lentamente, Izuku se acercó a ellos, con Eri agarrándose la pernera de su pantalón. Luego, les hizo una reverencia. Si hay alguien a quien culpar por esto, ese soy yo. Mientras Izuku se enderezaba, pudo ver las miradas de comprensión en los ojos de su vecino. Todo el edificio estaba al tanto del ataque de la USG. ¿Cómo no iban a saberlo cuando fue el ataque más grande de un villano que jamás haya tenido lugar en la famosa escuela? Y aunque la UA había hecho todo lo posible para mantener la mayor cantidad de detalles fuera del alcance de la prensa, todos aquí sabían que Izuku había sido parte de ese ataque y que algunos de los villanos habían escapado ese día. Lo que significa que esta persona con apariencia de vagabundo podría haber sido un miembro de la Liga de Villanos. O era un villano que había logrado escabullirse antes de que All Might y el resto de los héroes llegaran o era un nuevo recluta enviado para matarlo. Honestamente, para Midoriya, eso tenía mucho sentido dado que él era el que más había hecho para frustrar sus planes. Sin embargo, había otra posibilidad que hizo que se formara un pozo de miedo en el estómago de Izuku. Si bien era más probable que esta invasión fuera causada por la Liga de Villanos, todavía existía la posibilidad de que hubiera sido realizada por las mismas personas que habían encarcelado a Eri. ¿Cómo podía Izuku olvidar lo que había visto en los sitios de noticias ese día que detallaban todos sus intentos públicos de capturar a la chica de un cuerno? Si estaban dispuestos a llegar tan lejos, actuando en público a pesar de los riesgos, entonces eso significaba que ella tenía que ser muy especial para ellos. Sin duda por Rewind. ¿Para qué la querían? Él no tenía idea. Si fueron ellos, ¿cómo la encontraron? La razón por la que la familia Midoriya no había tenido noticias de ellos era porque esos villanos buscaban a alguien con un don que pudiera ayudar a localizarla. Quizás alguien con un don de sabueso, uno que les permitiera rastrear su olor. O tal vez algún tipo de don localizador. Por favor, dijo rápidamente la señora Sasakibe, llamando la atención de Izuku mientras agitaba las manos. Nadie te culpa por nada de esto. Tiene razón, señor Midoriya, dijo Toru mientras se giraba para mirar a Izuku. No puedes controlar las tonterías que pasan por la mente de algunas personas. Pero entonces, entrecerró los ojos con repentina ira mientras apretaba la mano en un puño. De repente, apareció fuego a su alrededor, lo que indicaba su rabia. Hablando de tontos, este intruso cometió un grave error. Intentar saquear la guarida de un dragón mientras no están es una ofensa imperdonable. Y más aún cuando esa guarida es el nido de amor que compartimos el señor Midoriya y yo. ¿Cómo se atreve este pobre y patético humano a profanarlo de esa manera? Cuando lo tenga en mis manos, se lo haré pagar caro. Oh, Dios mío, fue todo lo que Jose y la señora Sasakibe pudieron decir mientras se alejaban lentamente de la doncella dragón. Al decir que le harás pagar caro, espero que quieras decir que llamarás a la policía, dijo una voz familiar. Tanto Izuku como Toru, que todavía parecían dispuestos a escupir fuego, se dieron la vuelta a tiempo para ver a una persona familiar caminando hacia ellos. Era el detective Tsukauchi. Vestido con la misma gabardina que llevaba la primera vez que se conocieron, el hombre se acercó a ellos con un pequeño bloc de notas en la mano. «Detective, ¿qué está haciendo aquí?», preguntó Izuku sorprendido. «Puedes agradecerle a Nezu por eso», respondió Tsukauchi mientras una pequeña sonrisa aparecía en su rostro. Después del ataque de la USG, él quería asegurarse de que todos los estudiantes involucrados estuvieran a salvo de cualquier represalia inmediata de los villanos. Así que se puso en contacto con todos los distritos cercanos a sus compañeros de clase, pidiéndonos que prestemos especial atención a donde viven todos ustedes. Resulta que yo estaba cerca, lidiando con las quejas por ruido de los vecinos de Bakugo cuando recibí la llamada sobre la invasión a la casa. Gracias, dijo Izuku con un tono sincero, ya que estaba agradecido de que la policía estuviera cuidándolos. Claro, sabía que él y Toru podían cuidar de sí mismos, pero era agradable saber que el resto de su clase estaría a salvo. No solo eso, sino que sus vecinos también se sentirían un poco más seguros. ¿Puedes decirme lo que descubriste? Empezó el detective Tsukauchi mientras miraba su cuaderno. Bueno, no puedo entrar en demasiados detalles, pero una de las primeras cosas que hice cuando llegué aquí fue pedirle a la señorita Jose un retrato del invasor.
También encontramos algunas huellas dactilares y algunas muestras de ADN dentro de su apartamento, como cabello y sudor seco. ¿Crees sí? Empezó Izuku, haciendo una pausa para tragar saliva. ¿Crees que estuvo involucrado en el ataque a la USG? El detective Tsukauchi no respondió al principio, solo se frotó la frente como si acabara de tener un dolor de cabeza. Sí, él estaba allí ese día, dijo el hombre antes de dejar escapar un suspiro cansado. Luego, cuando miró a Izuku de nuevo, trató de sonreír. No te preocupes demasiado por eso. Sabemos dónde encontrarlo. Pero, por si acaso algo sale mal, dejaremos un par de oficiales estacionados cerca. Después de eso, Izuku y Tsukauchi hablaron un poco más. El joven le transmitió la información de su seguro al detective, quien prometió que se encargaría personalmente de que la compañía pagara. También le enviaría el mismo informe a Nezu, quien, conociendo al director, se pondría en contacto con su equipo legal si fuera necesario. Cuando todos se fueron, Izuku y su familia se dirigieron al apartamento que todavía estaba destrozado. Aunque no por mucho tiempo, ya que Toru usó su magia, lo que le valió un grito de asombro a Eri cuando la doncella dragón arregló todo como si nada malo hubiera sucedido. Lo único que no pudo arreglar fue toda la comida arruinada. Al día siguiente, espero que todo haya estado bien, comenzó Yaoyorozu, corriendo hacia Izuku tan pronto como entró al aula con Tsu a su lado. ¿La policía atrapó a quien entró en tu casa? ¿La limpieza te llevó toda la noche? ¿O simplemente pasaste la noche en un hotel? ¿Sabes, la oferta que me hicieron mis padres anoche sigue en pie?, añadió Tsu mientras seguían avanzando hacia el escritorio de Izuku. Si necesitas un lugar donde pasar la noche, puedes usar nuestro apartamento. Ribbit. Sé que el espacio puede ser un problema, especialmente ahora que tienes otra hermana menor, pero sería menos traumático que ir a un hotel cualquiera. ¿Qué es eso de otra hermana menor? Gritó Bakugo, dándose la vuelta en su asiento para mirar a Izuku, que estaba de pie junto a la suya. ¿Desde cuándo? Ah, es adoptada, comenzó Izuku mientras la clase comenzaba a darse vuelta y mirarlo, obviamente curiosos por lo que estaba pasando. De hecho, la adoptamos el mismo día que Toru vino a traerme mi almuerzo. Es una niña muy educada, susurró Yaoyorozu. La conocí ayer cuando Midoriya visitó mi casa para hablar sobre las criadas. ¡Qué suerte!, respondió Tsu. Todavía no he tenido tiempo de conocerla, Ribbit. Pero he visto fotos. Veamos. Veamos. Gritó Uraraka mientras ella y las otras chicas, así como varios de los chicos, comenzaban a apiñarse alrededor del escritorio de Izuku. Todos tenían curiosidad por saber qué tipo de chica había sido adoptada por la familia Midoriya. ¿En serio, qué diablos te pasa? Gritó Bakugo mientras Izuku sacaba su teléfono para buscar algunas fotos, escuchando al rubio mientras lo hacía. No puedes ir por ahí adoptando a todos los niños sin hogar que encuentres como si fueran sus malditos Pokémons. Deberías poner todo tu esfuerzo en conseguir. Bakugo se quedó callado y una luz brillante y dorada apareció en la pantalla del teléfono de Izuku. Una luz tan pura con su resplandor dorado que Bakugo tuvo que protegerse los ojos por un momento. Tan brillante, logró decir mientras miraba la imagen. Cuando la luz se desvaneció, Izuku le mostró la foto a la clase. En su teléfono estaban Kana y Eri, tomadas justo después de su viaje de compras para comprarle ropa decente a su nuevo miembro de la familia. Ambas chicas estaban presionadas juntas, sus mejillas aplastadas mientras miraban a la cámara. Cualquiera podría decir que Eri parecía asustada, pero estaba haciendo todo lo posible por ser valiente. Mientras tanto, Kana simplemente parecía confiada. Tsu fue el primero en comentar, uno que resumió lo que todos los demás estaban pensando en ese momento. Adorable, dijo ella. En otro lugar. Al mismo tiempo, All Might estaba en la oficina de Nezu mirando una hoja que contenía las deducciones a su cheque de pago por la cantidad exacta del daño que causó al apartamento de Midoriya. Y bueno, hasta acá llega la historia. Estaba esperando a que el autor actualizara un capítulo más para subir el vídeo, pero el autor no actualiza desde febrero del año pasado, así que mejor les subo este capítulo y cuando el autor actualice, subiré otro vídeo. Y eso sería todo, nos vemos en otro vídeo.